Vamos a ver el primer paso dentro del ciclo de estrategia de Warley, el propósito. Lo interesante, y aquí voy a reformarlo ahora, es que cuantas más veces tú vayas en el ciclo, más rápido aprenderás. La idea es que el propósito se puede ver en un espacio temporal. Estamos mapeando el ahora o ahora y cómo nos queremos ver dentro de 10 años o dentro de 5 años. Lo interesante es que nosotros podemos tener una vista a largo plazo de a 10 años y después tener mapas intermedios, ¿no? Pues qué queremos hacer ahora y dentro de 6 meses, y ahora y dentro de 2 semanas, o ahora dentro de un año, ¿no? En mi caso, yo era Head of Engineering y yo normalmente no operaba a 10 años vista. Operaba a un año, 6 meses. ¿Por qué digo un año? Porque nosotros, a nivel de ingeniería, lo que hacemos es siempre buscamos cómo desbloquear producto y negocio, ¿no? Para ello, para mí era mucho más fácil mirar a un año vista, como mucho a 5 años vista, y sobre todo operar dentro de los 6 meses, nunca a 6 meses, me intentaba hacerlo a 3 meses o menos, hacia 2 semanas, ¿de acuerdo? Cuanto más cerca del equipo estás, más estás en esto de ciclo de aquí, ¿no? Lo interesante es que yo soy capaz de iterar mis mapas a nivel mensual, significa que yo podré aprender sobre mi contexto y mi entorno 12 veces al año. ¿Qué sucede si solo haces el mapa una vez al año? Que solo aprenderías una vez. Solo irías una vez a todo el ciclo de estrategia de Warley. ¿De acuerdo? Entonces es muy normal tener mapas a un año vista, mapas a 10 años vista, después mapas intermedios a 6 meses, 3 meses, un mes, 2 semanas. Esto sería bastante extremo, pero podríamos perfectamente operar en buscar encontrar los ciclos más cortos de feedback, ¿no? Unos ciclos lo más cortos posible. ¿Vale? Entonces, cuando buscamos el propósito o empezamos una nueva empresa, lo más recomendable es que vayáis a entender la visión y misión de la empresa, ¿vale? El por qué existimos, qué queremos hacer y por qué hacemos lo que hacemos. Lo que sí que os recomendaría es que no nos centremos mucho en esas visiones o misiones inspiracionales que cuesta bajarlas, ¿no? Vale, está muy bien entender el porqué, pero muchas veces acabas hablando con los founders de la empresa o las personas que tienen más experiencia o llevan más tiempo en la empresa. Intentas entender el porqué. ¿Qué usuarios estáis haciendo, no? ¿Cuál ha sido algo que os ha dado buen feedback con un usuario y os ha motivado a hacer más, no? ¿Por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? Y a veces están alineadas, la visión con el día a día y la gente lo vive, está muy relacionado, a veces no, ¿no? Entonces es bastante importante empezar por aquí porque al menos dará la intención que hablábamos, ¿no? De a un año, 5 vídeos, va a dar esta de aquí, que es muy importante. Y también os dará el feedback de ver si en el día a día no se está consiguiendo tener un enlace hacia el futuro, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Vale? Y después, otra manera de entender el propósito es un poco entender el juego, ¿de acuerdo? ¿En qué estamos jugando? ¿En qué entorno estamos realmente? ¿Qué queremos hacer aquí? Y aquí hay varios frameworks, y os voy a presentar uno, no sé si lo conocéis, que se llama The North Star Framework. Aquí os pongo la dirección y también lo tenéis en recursos. El North Star Framework se basa o nos comenta dentro de un framework que nos habla de muchas cosas, ¿no? Pero también nos dice que tenemos que cualquier negocio se puede clasificar en 3 juegos, vamos a decir, la mayoría de negocios que vamos a tratar, ¿no? La cual se centra en el juego de la atención, el juego de las transacciones y el juego de la productividad. El juego de atención es cuánto tiempo están dispuestos a dedicar nuestros clientes a su producto. Ejemplo, YouTube, Instagram, videojuegos. Es decir, lo que queremos es captar la atención. Cuando más tiempo pasa con nosotros, más valor tiene nuestro producto, nuestra empresa, etc. ¿De acuerdo? El otro es el juego de transacciones. ¿Cuántas transacciones se realizan sus clientes en su producto? Esto puede ser un marketplace, puede ser venta de coches. No hace falta que sea esa recurrencia de productos de un coste agregado pequeño, puede ser productos tipo un coche, una casa, también puedes hablar de eso que sean transacciones, ¿de acuerdo? Pueden ser llamadas en las APIs, también sería un tema de transacciones. Y entonces aquí nos centramos en que queremos un volumen alto o un ticket alto, ¿no? Por si tenemos poco volumen, queremos tickets muy altos y viceversa. ¿De acuerdo? O sea, este tipo de entorno o de juego en el que estamos. Y para acabar tenemos el juego de la productividad, que es con qué eficiencia y eficacia puede alguien realizar su trabajo. Aquí tenemos un ejemplo que sería Slack, sería Linear, Jira,
juego, por ejemplo, Loom para compartir información. Puede ser Miro, también sería un juego de la productividad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos en un tipo de propósito que nos puede, un tipo de juego que nos puede ayudar a entender un poco nuestro propósito, ¿no? ¿Vale? Tenemos nuestro propósito, pero tiene que estar linkado un poco a entender qué tipo de juego estamos. Esto nos puede guiar bastante en cómo podemos plantear ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de estrategia nos puede llevar un poco a entender en qué tipo de juego estamos y por ello qué tipo de usuario tenemos, qué necesidades tiene y qué tipo de capabilities tenemos que ofrecerles. Otras maneras de entender dónde juegas, aparte de las que me he mencionado antes, es otras dimensiones, como puede ser el B2B, que sería negocio a negocio, el B2C, que sería negocio a cliente final, el B2B2C, que sería un negocio que da soporte a negocios, que da soporte al cliente final. Finalmente, el B2G, que sería negocio a gobiernos o entidades públicas. Este es bastante menos frecuente, pero también es interesante que lo podemos explorar. Después también entendemos que nuestro propósito, nuestro juego puede estar linkado a si somos una empresa que va a combatir el riesgo, es decir, tenemos que tener múltiplos de valoración de la empresa porque al final tenemos unos inversores que esperan estos múltiplos, ¿no? Y hay que llegar con unas expectativas. O a partir de fondos propios, o lo que se llamaría una empresa bootstrap, que al final es nosotros ponemos nuestro dinero, tenemos el 100% del control de la empresa y sabemos que no vamos a poder hacer grandes inversiones, pero al menos sabemos que tenemos otro tipo de juego, ¿no? No tenemos que jugar las expectativas de multiplicar el negocio por 2, por 3, por 5 y a veces teniendo un negocio rentable, pues podría ser suficiente para nosotros tener un propósito, ¿no? Nuestro propósito es controlar la empresa, hacer un negocio pequeño, no hace falta tener una empresa de 20.000 empleados, ¿no? Otra manera de entender nuestro propósito y el juego en el que estamos o nuestro contexto es si vamos a pequeñas y medianas empresas, si vamos a clientes finales o vamos a grandes corporaciones. Esto nos va a cambiar mucho nuestro entorno. No es lo mismo el ciclo de venta de las grandes corporaciones con las de pequeñas y medianas empresas e incluso lo que sería el cliente final, ¿no? Por otro lado, tipos de canales de distribución. Somos un product growth, es decir, lo que hacemos es captamos muchos clientes y de estos algunos convierten a pago. O Product-led Sales, de estos que captamos, tenemos que activarlos, tenemos que darles ese soporte, tenemos que decir, oye, ¿quieres que te ayude? Y ayudarles a hacer ese paso. O directamente tenemos que nosotros llamar a ese cliente final. No entran a nuestro producto, ya sea por su complejidad o lo que sea. Y tenemos que ir nosotros buscando esos clientes, hablar con ellos y intentar captarlos y que conviertan a clientes de pago. Esto nos va a cambiar también ese propósito, ¿no? Y para acabar tenemos el tipo de modelo de negocio. Hoy os voy a enseñar dos, que es el modelo A y el modelo B, la cual podemos ver que la diferencia de beneficio es bastante grande, ¿no? Aquí podemos decir que es bastante generosa, pero podemos ver que es un negocio que escala el coste y las ganancias de forma bastante lineal, ¿de acuerdo? Mientras que el modelo tipo B tenemos que tener un alto coste inicial y después se mantiene más o menos estable, mientras que las ganancias pues explotarían a largo plazo. ¿Qué podemos ver en el modelo tipo A? Por ejemplo, tenemos un marketplace, ¿no? Tenemos un coste muy pequeño inicial, suponiendo que no tenemos un gran stock, ¿no? Que podemos simplemente ser un distribuidor de marketplace por lo que sea. Y lo que podemos hacer es ver que cuanto más vendemos, más costes operacionales tenemos y por lo tanto van de la mano, ¿no? Entonces es un tipo de negocio que suponemos que empiezas con ese profit. Realmente el inicio siempre es un poco más complicado, pero podemos ver que la escalabilidad de este negocio pues su problema está en el margen de aquí y muchas veces tiene esa complejidad de que a veces el coste sube en las ganancias porque el coste de adquisición cuesta más, entonces es un juego que hay que entender. Por otro lado, tenemos el modelo B, donde empiezas con un coste muy elevado, ¿de acuerdo? Significa que imagínate, somos un Uber, un Airbnb, donde hay que crear toda la plataforma, crear todas esas network effects, primero tenemos que expandir mucho, ¿no? Y una vez conseguimos esa base, vemos que el coste operacional no sube tanto, ya sea en un B2B SaaS al final software as a service, ¿de acuerdo? Y vemos que después las ganancias son muy grandes. Esto normalmente sería las expectativas de un venture capital, ¿no? Entonces vemos que dependiendo si estamos en un modelo B, donde tendremos un coste inicial muy alto, pero sabemos que buscamos esos múltiplos a largo plazo, o somos un negocio que las ganancias y los costes van muy de la mano, están muy relacionados, por la cual sabemos que este margen es mucho más pequeño que este de aquí, ¿no? A largo plazo.
Muchas empresas lo que acaban haciendo es buscando ese break-even, ¿no? Cuando hablamos de break-even, este punto de aquí, donde después ya tenemos toda esta ganancia que cubre todos estos gastos de aquí, supuestamente. Para terminar, otra manera de entender el propósito, si por ejemplo empiezas una empresa o quieres tener la conversación y no quieres empezar con un Warly Map, que realmente es bastante complejo, tenemos otras herramientas, como por ejemplo el Business Model Canvas, también tenemos el North Star Framework y otros, pero podemos empezar por estos de aquí, son más comunes en esa industria y no dan tanto miedo, ¿no? Al empezar. Y aquí puedes empezar a ver pues cuál es nuestra proposición de valor, cuáles son nuestros usuarios, cuáles son nuestros canales, ¿no? Y aquí empezamos a ver, ya sea a través del Business Model Canvas o el MVP Model Canvas o lo que sea, empezamos a entender ese propósito, ¿no? Conseguimos tener esa conversación para ir teniendo ese contexto internamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería lo que sería el propósito, y recordamos que el propósito puede cambiar. Disculpad, sabemos que el propósito, cuanto más rápido vamos por él, más aprendemos sobre el propósito, pero también aprendemos sobre todo lo demás en nuestro entorno, ¿no? Entonces siempre queremos ir lo más rápido posible aquí. Y recordemos que el propósito y concretamente lo que vamos a tener, estaremos mapeando, tendrá un contexto, ¿no? No es lo mismo mapear a 10 años, que a 5 años, que a un año, que a 6 meses. Y el feedback loop aquí es mucho más grande que el feedback loop aquí, ¿no? Entonces siempre buscaremos aprender mucho a corto plazo y esto nos va a informar siempre a la visión a largo plazo si vamos por el lado correcto o no.